Bien amigos, les saludan aún. Vamos a ver en este video tutorial cómo resolver el problema que tenemos, que se está mezclando el agua con el aceite en esta transmisión, pero no es agua como en el caso de los vehículos automáticos, no es agua del radiador, sino que es agua externa, ya que esta es una transmisión estándar. Ustedes pueden ver, es una transmisión estándar, el cual determinamos que donde se mete el agua es por esta polvera de la selectora de cambios, y se encontró que el aceite estaba como color blancoso, como color lechoso, y no hay ningún otro pasaje que se pueda ver donde puede ingresar aceite. Entonces el más propenso y lo que encontramos rota es esta polvera, que no le pudieron cambiar porque le andaban haciendo el servicio de solamente de cambio de aceite. Entonces obviamente había que cambiarle el aceite y ahora reparar ese ingreso de agua. Bueno, para ello ya aflojamos esta tuerca, hay que aflojar esta tuerca y hay que sacar ese pin. Ese pin sale, esta tuerca anda un poco golpeada, pero no la saquen toda para que puedan sacar el pin. Si no tienen puller, hagan como yo, que utilizó un ajustable. Bien, pongan un ajustable así, una grande, y obviamente que no toque este diente, no toque el pin, porque el pin va a salir por este lado. Entonces, y en este otro lado que tenga la tuerca, obviamente esté enroscada, pero no toda. Entonces van a ir aflojando la tuerca para que el pin vaya saliendo. Van de esta manera, por si no tienen puller especial para sacar estos pines, ahí va a ir saliendo. Es como un invento que les estoy dando para que, y si no sale así, si está muy duro, entonces denle unos golpecitos a la tuerca. Aquí denle unos golpecitos por la parte de abajo, se le da unos golpes obviamente solo a la tuerca. Y obviamente para ello hay que ponerle como una palanca acá, para que no se vaya a torcer el pin si lo golpean, ¿verdad? Para que haga contrapeso y para que el golpe sea más sólido sin tocar el pin central. De esa manera, así van aflojándola y va a ir saliendo ese pin, que va bien apretado, bien, como se dice, por el óxido se pegan. Pues solamente lo sacan, pero antes de sacarlo recuerden que tienen que aflojar esta. Nosotros ya la hemos aflojado previamente. Tienen que aflojar esta tuerca de aquí para sacar este bracito. Cuando están muy flojos los cambios, quiero explicar eso también, que usted siente que la palanca tiene un gran juego, la palanca de cambio se mueve demasiado, entonces estos son los culpables. Mire, tienen demasiado juego los pines, todo tiene demasiado desajuste, entonces habría que reemplazar todos estos coditos, pero tiene que investigar primero donde los venden, ya que los desajustes de la transmisión o de las palancas es incómoda y pueden muchas veces hacer que el vehículo se quede, que no entren los cambios o que truenen los cambios, o las carreras, o en otros lugares se le llama marcha en otros lugares. Entonces muchas veces cuando hay demasiado juego no entra la marcha. Tenemos problemas a veces que tercera, que cuarta, que quinta, y a veces incluso en primera y a veces en retroceso. Entonces hay que ajustar esos coditos o esos terminales. Entonces verifiquen bien cómo están los de su auto. En este caso dice el cliente que él se los reemplazará después, ya que le interesa más la fuga de agua o la entrada de agua a la transmisión. Pueden ver esto, están demasiado desajustes tienen. Entonces ahí está, mire, quiero que observen, es demasiado desajuste ese. Entonces por esa razón es que los cambios andan costando muchas veces que entren, o a veces no es que cuesta, sino que tiene mucho juego y no es tan cómodo para conducir ese tipo de sistema o ese tipo de desgaste. Aquí quitamos la polvera, esta es la polvera o lo que era de la polvera, y luego ponemos la nueva, pero hay que limpiar esto. Bien amigos, si ustedes ven que tiene fuga de aceite por acá también, entonces deberían cambiar este retenedor, este que está aquí en esta parte. Este evita
que ingrese o que expulse aceite, que hayan fugas de aceite. Y en este caso de que estuviera dañada la polvera, que es el que detiene el polvo y agua o cualquier otra impureza, entonces reemplacen la polvera. Bueno amigos, después de sacarla, recuerden que la parte de arriba va aquí, trabada en este canal, la parte de arriba de la polvera, y la parte de abajo va acá en esta otra parte de aquí abajo, aquí donde estoy introduciendo el dedo. Entonces tienen que ponerla de tal forma que pueden utilizar un destornillador para poderla terminar de poner, y ahí quedaría de esta manera. Bien, ¿qué puede producir si ustedes andan rota esa polvera? El mismo polvo daña el retenedor, la misma tierra daña el retenedor, porque ese pin se mueve al hacer los cambios. Ya vamos a mostrar al final. Se mueve, y al moverse obviamente puede permitir el ingreso de partículas de tierra que van a dañar. Además permite el ingreso de cuando ya está dañado el sello por la tierra, va a permitir el ingreso de agua o de otras sustancias, de cualquier tipo de sucio. Entonces por ello es que una cosa puede desencadenar otra. Así es en la mecánica, por eso es bueno andar las cosas de la mejor manera. Recuerden que aquí trae un desnivel. Ese desnivel va para el lado del pin central, así. Después ponen la tuerca. Dele neutral primero. Está bien. Ahora primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y retroceso. Ahí está bien.